Estefanía y Elisabetta eran unas hermanas inseparables, pero cuando fueron creciendo sus vidas tomaron caminos diferentes, lo que llevó a una de las hermanas a envidiar la vida de la otra, y todo tuvo un trágico final. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Rusia. Acompáñenme a ver todos los detalles. Estefanía y Elisabetta Dubrovina nacieron en San Petersburgo, Rusia. La niñez de las hermanas no fue muy buena. Ellas nacieron en un hogar que ya tenía muchos hijos. Los padres no tenían el suficiente poder adquisitivo como para poderlos criar a todos, así que fueron sacados de la familia y enviados a diferentes orfanatos. Al ser Elisabetta y Estefanía las más pequeñas, con solamente 2 años de diferencia, fueron llevadas al mismo orfanato. Aquí nadie optó por adoptar a las niñas. Ellas tenían que ser adoptadas juntas y en varias ocasiones muchas parejas solamente querían a una de las hermanas, pero esto no podía ser, así que al final de cuentas terminaron creciendo en el lugar. Mientras se volvían adolescentes, ellas se llegaron a escapar del orfanato en varias ocasiones. La ocasión que más duró este escape fue cuando Elisabetta tenía 17 años y Estefanía 15. En ese momento ellas estuvieron 3 meses fuera del lugar. No se sabe exactamente en dónde ni con quién estuvieron, pero luego de 3 meses ellas regresaron al orfanato por su propia cuenta. Un año después de ese escape, ya cuando Estefanía tenía 16 y Elisabetta estaba a punto de cumplir los 18 años, ellas fueron enviadas de nuevo con su madre. Fue bastante fácil porque como ya iban a cumplir la mayoría de edad, nadie había querido adoptarlas y además de eso estaban teniendo un comportamiento muy errático y estaban dando muchos problemas en el lugar, pues fue fácil que fueran regresadas a su madre. Estando allá fuera del lugar, ambas jóvenes comenzaron a probar suerte en el modelaje. A Estefanía le fue muy bien. Ella era una chica que aparentaba muchísima más edad de la que tenía, no parecía una chica de 17 años, era alta y además de eso era muy hermosa, por lo cual comenzó a ganar varios trabajos en el mundo del modelaje. También varios fotógrafos se ofrecieron a hacerle sesiones y pudo comenzar a llenar un portafolio para poderse presentar ante diferentes marcas. Por otro lado, a Elisabetta no le estaba yendo muy bien. En muchas ocasiones le dijeron que ella no tenía el tipo de perfil que estaban buscando para diferentes campañas y sesiones de fotografías. Y esto comenzó a crear cierto problema entre las hermanas que antes habían sido tan unidas. Elisabetta optó por alejarse de Estefanía y seguir con su vida de una manera más tranquila, mientras su hermana menor estaba tratando de sobresalir en la industria del modelaje. Se hablaba muy poco y además de eso se notaba que Elisabetta estaba enojada con su hermana.
fue cuando Estefanía comenzó una relación con un hombre llamado Alexei Fatev, de 44 años, que Elisaveta volvió a hablarle. Pero en este momento, ya para amigos y familiares, Elisaveta estaba muy enojada con su hermana, y en cierto punto ellos llegaron a creer que volvió a hablarle solamente para comenzar a copiarle su estilo, y es que esto se veía reflejado en las fotografías. Elisaveta copiaba el peinado de Estefanía, la manera de maquillarse, la manera de vestirse y todo lo que ella hacía. Además de eso, llegó a comentar que se sentía muy celosa de su hermana menor, ya que con este hombre ella estaba teniendo una vida de muchos lujos, muchos regalos, estaba viviendo muy bien económicamente, y ella dijo que quería tener lo mismo, pero no lograba conseguirlo. Ella comenzó a pasar mucho tiempo con la pareja, usualmente hacían fiestas, se iban de viaje, y parecía que supuestamente la relación de las hermanas estaba volviendo a mejorar. El 24 de febrero de 2016, Alexei, Elisaveta y Estefanía estaban en la casa de Alexei bebiendo. Esto era algo que ellos solían hacer mucho, dar un tipo de fiesta privada solamente para ellos tres, donde llegaban a beber mucho alcohol, y además también se sabe que consumían drogas, y ese día no fue la excepción. Según cuenta Alexei, él salió a la tienda por más alcohol, ya que se les estaba acabando. Tardó más o menos unos 20 minutos en ir y regresar, y cuando regresó encontró a su novia Estefanía tirada en el suelo desnuda en un charco de sangre, y también se podía ver que tenía muchas heridas en su cuerpo. Por su parte, Elisaveta estaba cerca de ella, cubierta de sangre, con un cuchillo en la mano que también estaba cubierto de sangre. Supuestamente, según dice Alexei, él en ese momento llamó a la policía. Elisaveta estaba tratando de escapar y él la retuvo en el lugar. Cuando llegó la policía, se llevaron detenida a la joven de solamente 19 años, y además de eso se llevaron el cuerpo de Estefanía, de 17 años. Ella había muerto antes de que Alexei siquiera llegara a la casa, tenía demasiadas heridas, había muerto desangrada, así que obviamente los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por ella. Estando ya en la comisaría, comenzaron a interrogar a Elisaveta. Ella en ese momento no hablaba, tenía la mirada perdida, le hicieron algunas pruebas toxicológicas y se determinó que tenía un muy elevado nivel de alcohol en la sangre, y además de eso había consumido diferentes drogas. Alexei no fue puesto en custodia, solamente fue interrogado. En la casa se encontró un cuchillo que se cree era el arma asesina. Este tenía sangre y tenía además de eso las huellas de Elisaveta. Por su parte, la familia de las jóvenes llegó a decir que ellos creían que el culpable de la muerte de Estefanía había sido Alexei y no su hermana Elisaveta, pero la policía no llegó a recabar ninguna prueba que en ese momento pudiera inculpar al hombre. Elisaveta fue enviada a un hospital psiquiátrico en lo que se evaluaba su situación, ya que realmente no se sabía si ella podía o no ser imputada en un juicio. Cuando llegaron las primeras pericias psicológicas a la mujer, a ella se le declaró inimputable y se le dio una pequeña sentencia en ese momento, que fue permanecer en el hospital psiquiátrico hasta que se pudiera realmente llevar un juicio en contra de ella. Querían ver su progreso a través de los meses y pensar que tal vez en ese momento estaba en cierto estado de shock, y ya luego pues podría ir hablando y dando su versión de los hechos. Mientras todo esto pasaba, tanto la madre y la tía de Elisaveta y Estefanía llegaron a ir a diversos programas de la televisión rusa, de nuevo a culpar a Alexei. Ellas decían que él se había aprovechado de que ambas jóvenes estaban muy ebrias. Pensaban que era muy raro que Elisaveta le diera tantas puñaladas a su hermana en un supuesto periodo de tiempo tan corto como había dicho Alexei. Además, también les llamaba la atención el hecho de que el cuerpo de Estefanía se había encontrado desnudo. Realmente era algo que para ellos no tenía sentido. Además de eso, llegaron a decir que nunca habían aprobado la relación entre Estefanía y Alexei, más que todo por el hecho de que ella solamente tenía 17 años, era todavía menor de edad cuando comenzó la relación con este hombre, y ellas no lo aprobaban para nada. En uno de estos programas llegó a aparecer Alexei, y la madre de las jovencitas llegó a agredirlo físicamente en
en ese momento. Se comenzaron a hacer preguntas a la policía y de nuevo ellos dijeron que en la escena no había ningún indicio de que Alexei hubiese participado en el crimen. Eso sí, había cosas que parecían muy irreales. A Estefanía le habían cortado la oreja y también le habían quitado los ojos, algo que parecía muy difícil de hacer para alguien como Elisabetta. Ella es más baja y también pesaba muchísimo menos de lo que pesaba en ese momento Estefanía, pero ellos llegaron a adjudicar esto al hecho de que estaba drogada y en ese momento pues obviamente podía tener muchísima más fuerza de la que podía tener de manera regular. Así que ya se sacó completamente a Alexei de toda la investigación. Fueron pasando los años y fue hasta en el año 2019, luego de diversos exámenes psicológicos, que al final Elisabetta fue declarada imputable para un juicio. Ella en ese momento ya estaba recobrando la memoria de lo que había pasado ese día, ya había comenzado a hablar y pudo dar su versión. Ella, al igual que su madre y su tía, llegó a culpar a Alexei. Dijo que el hombre se había comportado como un demonio y que había sido él quien le había quitado la vida a Estefanía. Su defensa no tuvo muchas cosas como para poder sostener esta versión. Como les dije, ellos hablaron de lo que ya la madre y tía habían dicho, del tamaño de las chicas, de la diferencia de fuerza que podría haber entre ellas y de ese espacio de tiempo que podría para muchos ser muy corto para hacer todo lo que se le hizo a Estefanía. Pero al final de cuentas un tribunal terminó declarándola culpable. Eso sí, solamente la sentenciaron a 13 años en la cárcel por haberle quitado la vida a su hermana de 189 puñaladas. En este momento ya no se sabe mucho de la vida de Elisabetta. Obviamente fue enviada a la cárcel, no se sabe bien a qué cárcel fue porque se pidió que fuera un secreto y su familia ya no ha llegado a salir mucho en los medios. En las últimas entrevistas que llegaron a dar, siguieron diciendo que ellos pensaban que la joven era inocente y que el verdadero asesino era Alexei. También se llegó a hablar mucho de la vida privada de las jovencitas, se llegó a decir que ellas habían participado en videos pornográficos y que también habían trabajado como prostitutas. Familiares, amigos y compañeros de trabajo salieron a desmentir todo esto, diciendo que en ningún momento ellos habían visto que ellas participaran en algún tipo de video de este tipo o que ofrecieran servicios sexuales a cambio de dinero. Al final de cuentas terminó la vida de Estefanía a manos de su hermana, según la policía rusa. Para muchos la condena fue muy corta. Para la familia, al ser la familia de la víctima y la victimaria, pues realmente ellos no llegaron a posicionarse tanto sobre la condena que se le dio. Eso sí, siguen diciendo que Elisabetta es completamente inocente y que ella no le quitó la vida a Estefanía. Muchas personas, incluidos amigos, llegaron a decir que seguramente Elisabetta había hecho todo esto porque le tenía mucha envidia a su hermana. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Fue un caso muy sonado en su momento. La verdad es que al ser la hermana, creo que eso también pues generó que la gente se interesara mucho en él y en lo que había pasado. Hubo muchas cosas de las cuales hablar. Creo que ellas tuvieron una infancia muy difícil que terminó pues de una manera muy mala con el asesinato de una, la otra en la cárcel. Y también podemos llegar a ver muchas veces hasta dónde llega una persona por querer el estilo de vida o por querer ser como otra persona. Realmente Elisabetta tenía mucha ira en contra de su hermana y eso pues la llevó a quitarle la vida, también con la mezcla del alcohol y las drogas de esa noche. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, también recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana. Si están suscritos, les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Tengo otros 2 canales, uno de casos de variedades, de la vida diaria, historias impresionantes, y uno de conteos misteriosos. Se los dejaré en la descripción de este video para que vayan y se pasen. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como LesmaVR, aparezco así en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.